Bendiciones. Damos inicio a la célula infantil de la Iglesia Universitaria. Te habla Damaris y en esta oportunidad vamos a aprender una historia, la parábola del trigo y la cizaña. Mira este video hasta el final, por favor, que vas a aprender algo especial y algo que Dios tiene para tu vida. Míralo hasta el final, hasta el último segundo. ¿Ok? Entonces, busca en tu Biblia ahorita, agarra tu Biblia y busca en San Mateo 13, capítulo 13 y el versículo 24 hasta el 30. ¿Ya? Es una historia preciosa y vamos a comenzar con la historia. Versículo 24. Acompáñame con tu Biblia. Les refirió otra parábola. ¿Quién les refirió? Jesús, ¿no? Ahí lo vemos en una imagen que Jesús está enseñando a sus discípulos y a mucha gente que estaba alrededor de él. Entonces, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿no? El reino de los cielos es semejante a esta historia, atento, ¿ya? El reino de los cielos es semejante a esta historia. A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y como la parábola se refiere al trigo y la cizaña, pues la buena semilla en esta oportunidad es el trigo. ¿Ya? Así que imagínate un hombre sembrando trigo. Ese hombre que está ahí, que lo vemos ahí, está sembrando trigo. Sigamos leyendo. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ¿no? Ahí vemos en la primera imagen, los hombres seguramente estaban cansados porque sembraron tal vez toda la tarde, no lo sé, pero estaban durmiendo y vino su enemigo, un enemigo, ¿no? Una persona. Vino su enemigo y sembró cizaña. ¿Qué es cizaña? Es una semilla, vemos en la otra imagen, es una semilla que es similar a la semilla del trigo, ¿no? Y dice que ese hombre sembró en el mismo lugar donde habían sembrado los anteriores hombres, en el mismo lugar sembró cizaña para perjudicar esa cosecha, para perjudicar al trigo, ¿no? Al que iba a crecer el trigo. Sigamos leyendo el versículo 27. Vinieron entonces, el versículo 26, perdón. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Dice que salió la hierba y dio fruto, ¿no? Entonces apareció también la cizaña. Si yo les digo y les pregunto en esa imagen, ¿reconocen cuál es el trigo y cuál es la cizaña? ¿No? Y aquí se ve un poquito más clarito. Si les pregunto cuál es el trigo y cuál es la cizaña, pues quiero decirles, y una de las curiosidades es de que el trigo y la cizaña son plantas que se parecen, ¿no? Que se parecen, que son similares, que son iguales, casi iguales, ¿no? Tienen un parecido que seguramente que ustedes no van a poder diferenciar, ¿no? Tal vez un experto en esa área, tal vez sí, ¿no? Pero, por ejemplo, si me dicen a mí, yo no, ni idea, no. Yo arrancaría el trigo en vez de la cizaña, ¿no? Entonces, sigamos leyendo el versículo 27, ¿ya? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿No? Estaban como que en duda, ¿no sembraste acaso trigo, solo trigo? ¿De dónde nació la cizaña? ¿Qué pasó? ¿No? Estaban preguntándole al Señor, ¿no? Y el versículo 28, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? ¿No? Versículo 29, Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, ¿no? Les decía que la cizaña y el trigo son plantas iguales y que seguramente al arrancar la cizaña, al querer arrancar la cizaña, iban a arrancar también el trigo, ¿no? Entonces, ¿qué les dice el jefe? O sea, el Señor, ¿no? Veamos el versículo 30.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Qué es la siega? Es el tiempo de cosechar, es el tiempo cuando el trigo ya está maduro y es tiempo de arrancar, porque hay que aprovechar, ¿no?, el fruto por el cual se sembró el trigo. Entonces es el tiempo de cosechar. Eso significa siega, ¿ya? Dejad crecer, versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, ¿no? ¿Quiénes son los segadores? Son las personas que están trabajando, ¿ya? Esos son los segadores, ¿ya? Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿No? ¿Qué son manojos? Para los que no saben, son ese bultito que ven ahí en la imagen, nos están amarrando, ¿no? Es un grupo de trigo o de cizaña y lo amarran, ¿no? Eso es manojos, ¿ya? Repito, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. ¿Qué es lo que iban a hacer con la cizaña? ¿Qué es lo que iban a hacer con el fruto, con la cizaña, con la plantita de la cizaña? La iban a quemar. ¿Por qué? Porque no servía, porque no era útil, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó con la semilla del trigo? Dice, pero recoged el trigo en mi granero, ¿no? Dice que recojan el trigo y lleven a su granero porque es útil, ¿no? Y porque por medio de esa plantita pues se puede hacer muchas cosas, y así que vayan a almacenarlo a mi granero, ¿no? Eso es lo que le dice el Señor, ¿ya? Y ahí vemos que la cizaña la están quemando y el trigo la están recogiendo para llevarlo a su granero, ¿ok? Aquí la explicación de la parábola. Vayámonos al versículo 36, Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta preciosa historia? Bueno, primeramente, el versículo 37, ¿ya? Respondiendo, él les dijo, ¿no? Jesús, ¿no? Porque sus discípulos le preguntaban, explícanos la parábola de la siega del campo. Y Jesús respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, ¿ya? Y vamos a empezar a explicar punto por punto lo que nos quiere decir el Señor con esta historia, ¿ok? Bien. El versículo 38 dice que el campo es el mundo, ¿no? ¿Qué es el campo en la historia? Es el territorio, es el terreno, ¿no? Donde sembraron la semilla. Entonces, el campo es el mundo. Ahí hay una imagen, son la gente, son las personas del mundo, ¿no? Ese es el campo. El campo es el territorio donde sembraron el trigo, pero aplicándolo aquí en lo que el Señor nos quiere enseñar son las personas, ¿ya? La buena semilla. ¿Se acuerdan cuál era la buena semilla? Era el trigo, ¿no ves? Entonces la buena semilla era el trigo en la historia, pero ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? La buena semilla son los hijos del reino, ¿ya? Y la cizaña era otra semilla. ¿Y a qué se refería? A los hijos del mal, no son los hijos del malo. Síganme, estoy en el versículo 38, ¿ya? Yo les estoy explicando directo, ustedes síganme en su lectura de su Biblia. Estoy en el versículo 38. Las cizañas son los hijos del malo, son esa planta que sembró el enemigo, ¿no? Y en el versículo 39 dice que el enemigo que la sembró es el diablo, ¿no? El enemigo que sembró esa cizaña es el diablo. Ahorita aplicándolo en nuestra vida. ¿Sí? En la historia había un enemigo que sembró, ¿no? Pero aquí en la vida real es el diablo. El enemigo es el diablo que sembró la cizaña, que sembró el pecado aquí en esta tierra, en este mundo. Eso es lo que sembró el enemigo, eso es lo que sembró el diablo, el pecado. ¿Ya? No te olvides de eso, el pecado. El diablo sembró el pecado. La siega, ¿qué dijimos que era la siega? Era el tiempo de la cosecha, ¿no ves? Entonces en este caso la siega, Dios nos quiere decir que es el fin del siglo.
Un día el Señor va a venir por su iglesia y también, ¿no? Va a llegar el tiempo donde el juicio del Señor va a estar para las personas que no obedecieron a Dios, ¿ya? Así que la siega es el fin del siglo, ¿ya? Amén por las personas que obedecieron a Dios. Es el tiempo donde estamos esperando todos los que estamos y obedecemos a Dios y anhelamos estar un día en su presencia con Él, ¿no? Pero mal y triste por las personas que todavía no reconocen que en Dios está la salvación. Entonces esa es la siega, ¿ya? La siega es el tiempo de cosechar, ¿no? Y aquí se refiere, es el fin del siglo. ¿Quiénes son los segadores? Dijimos que los segadores son los ángeles. Son los ángeles que recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Eso está en el versículo 41, ¿no? Los segadores son los ángeles, ¿no? Que van a recoger a los que no obedecieron a Dios. Y el versículo 42, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? ¿Te acuerdas qué es lo que pasó con la semilla y la plantita de la cizaña? Fue quemada, ¿no ves? Fue quemada porque no sirve. Así como la semilla de la cizaña, las personas que no obedecen a Dios van a ser quemadas en el lago de fuego, en el horno de fuego, donde allí va a ser el crujir de dientes. ¿Ya? ¿Y qué es crujir de dientes? Ahí te muestro una imagen cuando hay un dolor grande, ¿no? El dolor va a ser enorme, que solamente nos toca imaginar, porque yo no quiero estar en ese lugar y yo creo que tú no quieres estar en ese lugar donde hay en el horno de fuego, donde el dolor va a ser tanto que vas a crujir los dientes. Intenta crujir los dientes ahorita, ¿no? Pues así va a ser el dolor, donde va a ser tanto donde vas a crujir los dientes. Así que sigamos firmes, obedientes a Dios para no parar en ese lugar, al horno de fuego. Ok, eso es pequeños ejemplos. El último versículo, ¿no? El 43 nos dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Querido amigo, amiga, ¿no? Esto va a pasar. Esto es una profecía que el Señor nos da por medio de una parábola de que sí va a pasar. El Señor va a llegar para las personas que no creen en el infierno, para las personas que no creen en el cielo. Aquí el Señor nos muestra una historia, ¿no? Y de que sí existe el infierno para los desobedientes. Ahora quiero finalizar con el versículo 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Señor, para eso murió Dios, Jesús, por nosotros, por nuestros pecados, por nosotros, por amor a nosotros murió, para deshacer las obras del diablo, para deshacer lo que el diablo quiere hacer en tu vida. Quiere matarte, quiere destruirte, quiere que pierdas la vida, quiere verte sufriendo en el horno de fuego. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, perdón, para eso apareció, para deshacer las obras del diablo. Y el último dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo sé que tú estás escuchando este mensaje, pues no solamente lo escuches, sino obedece. Obedece, obedece a Dios, obedece a su palabra. Y nos vemos el otro jueves. Te espero en la célula de niños, ¿no? Precioso tema, y así hay muchos temas para tu vida y para alimentar tu espíritu. Me despido, nos vemos el otro jueves a las 3 de la tarde.